con el cortador de vidrio, tiene que ser muy fino y cuidar que no se despostille, como decimos, que no tenga irregularidades en el corte, que la sílica gel haya quedado prácticamente intacta en el corte, porque de pronto hay porciones que se come de sílica gel, ¿no? En las orillas, de pronto el corte pues, no funcionó bien al momento de hacer el esfuerzo para separar las dos placas, sucede que se rompe la sílica gel. A eso refiere. Y también esto es aplicable para la cromatografía en capa fina. Normalmente usamos un cúter como son de aluminio, una regla bien firme sobre la placa y hacer los cortes bien finos y a cerciorarnos de que la presión no sea demasiada. Más vale un corte de varias pasadas con el cúter que un corte con pocas pasadas, porque tienen que hacer mucha presión. Y esa presión distorsiona la sílica gel, incluso como que la esponja la puede separar de la fase estacionaria en ese punto de corte. El prelavado, pues normalmente se utiliza metanol, les decía, son soluciones o disolventes o mezclas de disolventes con una connotación muy polar. Aquí es muy importante, ¿para qué creen que pongan el amoníaco? ¿Para qué creen que ponen el amoníaco, jóvenes? A ver, Andrea Pérez. Sí, ahorita participas. Andrea, Sí, profe. ¿Me ¿para qué escuchan? crees que pongan el amoníaco? Es una cantidad pequeña comparada con el resto. Digo, en conjunto, bueno, no es, déjenme decirles, aquí es muy importante considerar lo siguiente. Puede venir hidróxido de amonio, ¿sí? O puede venir amoníaco solo. El amoníaco es gas y es muy peligroso. Si se va a hacer una solución saturada, una solución de cloroformo en metanol saturada con amoníaco, aguas, ¿eh? Yo pienso que aquí deben de estar considerando alguna sal de amonio, quizás cloruro de amonio, disuelta en este sistema de disolventes. Habría que aclarar un poco aquí, pero eso podría ser. Sin embargo, ya sea usando amoníaco o alguna sal de amonio, cloruro de amonio quizás, tiene también un propósito. ¿Quién habló hace un ratito, Ángel o Alberto? ¿Quién habló? Yo, bueno, A ver, para neutralizar. para neutralizar, ¿verdad? Sí, acuérdense que ya habíamos mencionado que si es sílica gel, por lo regular vienen con un pH un poco bajo. Entonces es como un pretratamiento o acondicionamiento de la placa, porque seguramente voy a meter compuestos sensibles a los ácidos. Dice aquí que hay un dato interesante, que cuando se utiliza sílica gel 60 con indicador fluorescente, dice que es uno de los más usados, pero que hay una desventaja importante. Dice que esta fase estacionaria contiene impurezas de metal. Y bueno, esto se elimina usando una mezcla de metanol-agua. Es una mezcla bastante polar, de 1:1. Y que es la mejor ventaja. Como son las placas más comunes, hay que darle este pretratamiento para eliminar los residuos de metal que pueda tener por ahí, de fierro. Muy bien.
que dice acá, remover impurezas, incluye vapores de agua y otras sustancias volátiles que puede absorber de la atmósfera. Recuerden algo muy importante, la humedad relativa, ¿no? Sobre todo ahorita, ¿no? Que está muy lluvioso, pues evidentemente que la humedad relativa se incrementa y vivimos también bueno, algunos de ustedes vivirán en provincia, estarán en provincia, pero también depende mucho de las condiciones atmosféricas. Las partículas en suspensión, qué tanto hay de un tipo de partículas y de otra, la exposición de la plaquita a, a polvo y a muchas cosas. Para eso es muy importante este preacondicionamiento. Ok, vamos a continuar. La activación de las plaquitas es justamente tener, como les decía, las placas pues las preparan en algún lado, las almacenan, las transportan y luego de ahí a que se vende, sucede que ustedes la compran y ya tiene 1 año, 2 años que esa plaquita se fabricó. Pues entonces van agarrando humedad. Entonces, ¿para qué hay que activarlas? ¿Cómo las activamos? Eliminando esos restos de humedad, poniéndola a calentar a una temperatura que más o menos va en este intervalo de 110 120 grados por unas 30 minutos. Y bueno, posteriormente dice que aquí en láminas de aluminio deberían de guardarse entre 2 placas de vidrio a esta misma temperatura y con un poco menos de tiempo de exposición. Perdón. La saturación de la cámara. Ustedes quizás ya hayan visto por ahí una cámara de estas de vidrio rectangulares que tienen una dimensión como de unos 30 centímetros por 30. Y al centro tienen como una guía de vidrio que separa a la cámara en dos porciones. Y bueno, pues ese vidrio tiene funciones interesantes. Pues ahí hay que meter muchas veces en esa cámara de saturación. Pueden hacer una saturación así con una cámara de esas o con un dispositivo de los que conforman todo el equipo completo de un equipo de HPTLC. Entonces, hay que exponer la cámara a un preacondicionamiento y de preferencia, ya una vez que ustedes tienen su sistema de disolventes que van a utilizar, dejar que la plaquita se impregne, así la atmósfera de la cámara donde van a tener ustedes, pues que se impregne del sistema de disolventes. El desarrollo de la cromatografía y luego pues obviamente tiene que venir un proceso de secado. ¿Sí? Tienen que esperarse para ver el revelado y cómo se separan las sustancias, pues evidentemente tienen que esperarse un tiempo para que lo sequen o pueden secarlo. Tengan cuidado aquí. Ya hice mi cromatografía, ya corrieron mis compuestos a lo largo de los 10 centímetros de ancho o los 20, lo que ha sido. Pues bueno, entonces ya están presentes mis compuestos ahí. Estuvieron en contacto con disolvente, tienen disolventes y están en una fase estacionaria que puede fungir como catalizador. Si yo además le pongo calorcito, puedo descomponer mis componentes. El secado aquí bien lo dice, miren, sería obviamente para evitar unas temperaturas altas en el secado, pues pongan un sistema de vacío en el desecador para que succione, ayude a la evaporación del disolvente. Bien, la aplicación de la muestra es desde 0.1 a 1 microgramo por microlitro. Es una concentración muy baja. ¿Sí? Dice que si ustedes se pasan de estos valores hacia arriba, pues entonces van a tener una separación muy deficiente.
Bueno, este es un accesorio que es un aplicador o un automuestreador, digamos. No, aplicador sería en este caso automático. Usa dispersión de nitrógeno gas, y con una jeringa estándar de estas para aplicar pues yo supongo que de estas para aplicar la vacuna del coronavirus. Podría ser algo parecido o algo, incluso esas nosotros las adaptamos luego para este tipo de separaciones. No estas Profe, en ¿no se particular. pone, ¿Sí? ay, perdón, Sí, no dime. se pone con micropipeta? Sí, puedes ponerlas con micropipetas, por supuesto. ¿Sí? Que es lo más usual porque la cantidad es pequeña, ¿verdad? Sí, tienes razón. Tienes razón. Estoy diciéndoles un dato mal. Tienes razón. Cuando utilizamos las jeringuitas estas es cuando hacemos cromatografía en placa preparativa. Ahí sí utilizamos estas jeringuitas. Muy bien. El ancho de la banda también hay que tener mucho cuidado. Bueno, se utilizan tubos capilares, mira aquí dice. Se pueden aplicar ya sea en banda. Aquí están bandas, ¿se fijan? Una bandita se corre para esta muestra. Bueno, aquí está el punto de aplicación. Aquí también, aquí también, aquí también. Y corren como banditas, así alargadas. O también pueden hacer puntos. ¿Sí? Poner el capilar allí y dejar que se vacíe o aplicarlo con alguna micropipeta. Entonces van a tener manchitas redondas. En general, recomiendan más como bandas porque así se evita un poco que el punto de aplicación quede muy saturado. Entonces, si ustedes dispersan lo que tienen en el capilar, la dispersan, pues van a tener una distribución en un espacio más grande de la muestra que están aplicando y podrían no tener, como aquí se ve, ¿no? En este ejemplo, que la separación de estas bandas no es eficaz si se utiliza el método de spots. Sí, aquí está, mira, aquí dice pipetas, micropipetas. Ajá. Bueno, aquí dice lo mismo que acabamos de ver. Y aquí está un sistema automatizado también de muestras para aplicar la muestra. Y que también puede aplicarse como punto o como banda. Bien, esta siempre es una parte muy importante en las cromatografías. Prueba y error. ¿Cómo voy a saber cuál es mi fase de disolventes más apropiada? Tienes que hacer pruebas. Y para eso, ¿saben a quién utilizamos? Nuestro mejor ayudante en esta etapa es la cromatografía en capa fina. Cuando estamos hablando de estos métodos de separación. Cuando lleguemos a cromatografía de líquidos, pues bueno, ¿cómo vas a extrapolar de una plaquita a una columna cuando el número teórico, plazos teóricos es muy diferente? Cuando hay muchas otras variables que juegan en un cromatógrafo de líquidos, pues es difícil extrapolar de una cromatografía en capa fina a un HPLC. Pero en estas, como el principio es esencialmente parecido, incluso de una TLC a una columna, de una TLC a un HPTLC, pues normalmente nos viene a ayudar aquí la cromatografía en capa fina. Entonces, pues utilicen plaquitas de capa fina, no sé, de medio centímetro de ancho por 5 centímetros de largo. ¿Sí? Entonces, pues aplican su muestra, la corren un disolvente, luego aplican otra y utilizan 5 o 10 plaquitas de medio centímetro. Estamos hablando en 10 plaquitas de medio centímetro, pues estamos hablando de
de que nada más consumieron 5 centímetros. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Entonces, pues les queda todavía muchas plaquitas. Mucho de las plaquitas que nosotros utilizamos se van en pruebas de ensayos para hacer la selección del mejor sistema de disolventes. Por eso les recomiendo pues, hacer cortes de plaquitas de medio centímetro es más que suficiente. Incluso ahí pueden aplicar hasta dos muestrecitas. Se recomienda siempre hacerlo por duplicado. ¿Sí? La misma sustancia, aplicarla 2 veces, para tener una idea de que los 2 puntos de aplicación pues haya coincidencia. Si no hay coincidencia, quiere decir que entonces los cortes de las plaquitas pudieron haber afectado en la compactibilidad u homogeneidad de la sílica gel. Bueno, dice que aquí, pues en base a tu propia experiencia o si no, consultes en la literatura. Pero mis compuestos son nuevos. Pues búscate algo que sea parecido, que tenga más o menos grupos funcionales parecidos, polaridad parecida, momento dipolar parecido, etcétera. Algunas propiedades que tú conozcas de tu analito, y es extrapolable, es más o menos extrapolable. Ven, en fase normal, normalmente la fase estacionaria es polar y la fase móvil no es polar. Dice aquí que no utilicen mezclas ternarias o cuaternarias de fase móvil. Yo muchas veces que utilizo 2 fases, componentes binarios, por ejemplo, metanol, cloroformo nada más, pues suele no funcionar. Y de pronto le agrego un poquito de otro disolvente, a lo mejor etanol, un poquito de agua, etcétera. 3 componentes me han resuelto muchas veces el problema. Entonces, dice fases móviles de muchos componentes que una vez que se usen no los vuelvan a usar. Pues va a ser muy difícil. Recuerden que cada componente tiene presión de vapor diferente. Aún si ustedes tienen una fase binaria, vamos a suponer que tengan cloroformo y metanol, pues ¿quién se va a evaporar más fácil? Pues el cloroformo. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, pues se va a ir evaporando más rápidamente el cloroformo que el metanol. ¿Y qué va a ocurrir? Que les va a estar cambiando la proporción de sus disolventes. Por eso, esto es un punto a considerar muy importante. No guarden para usos posteriores sus sistemas de fases móviles que van a utilizar. Las cámaras gemelas, como le llaman, son normalmente muy utilizadas para este tipo de presaturaciones y las mismas corridas de fase experimentales, se puede decir. Y bueno, en estas cámaras, pues fíjense la cantidad de solvente que se ocupa. Es mínima. Es mínima. Muy poco. En una columna pueden gastar hasta litros, depende de la cantidad de muestra que vayan a separar, ¿no? Pero en una columna sí está fluyendo el disolvente pues a chorros o a gotas y dura mucho y de pronto preparan ustedes medio litro de su fase móvil y ya cuando acuerdan, pues ya se acabó el medio litro y hay que preparar otro medio litro y entonces sí se va mucho más disolvente cromatografía en columna, pero pues bueno, una vez que la desarrollan, pues pueden colectar sus componentes, ¿no? Bien, hay diferentes métodos de desarrollo, cómo van a correr la placa, ya sea vertical. Este método es una técnica horizontal, también es alguna variante con respecto a la técnica horizontal. Y por otro lado también es un desarrollo automático múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque normalmente va acompañada con gradiente. Recuerden que
la gran mayoría de las veces pueden correrse en condiciones isocráticas. Isocrática significa que de cabo a rabo tienen ustedes los mismos disolventes y en la misma proporción. Y puede ser que en gradiente tengan los mismos disolventes, pero con el tiempo van a ir cambiando la proporción de estos. Ese es otro punto que hay que probar, ¿no? En gradiente, porque a veces en condiciones isocráticas no se separan los componentes y bajo condiciones de gradiente sí se separan. Aquí están las cámaras, les decía, miren, en estas cámaras podemos nosotros, esta división que les comentaba yo en la base de la cámara es muy útil. Aquí viene, por ejemplo, un desarrollo vertical de una cromatografía de este tipo con doble cámara. Estamos hablando de una cromatografía, puede ser semi-preparativa, pero muchas veces los preacondicionamientos se utilizan este tipo de cámaras para hacer un preacondicionamiento para una cromatografía en HPLC. Por ejemplo, vean este preacondicionamiento. El disolvente está de este lado. Ustedes tapan la cámara, dejan la placa aquí y el disolvente poco a poco va a ir impregnando toda la atmósfera y va a penetrar la sílica, a humedecerla en ese sistema de disolventes, y esto suele ser luego bastante útil antes de empezar a correrla para tener una eficiencia mejor, sobre todo a veces hasta el tiempo de corrido se disminuye. Este es el desarrollo vario que le llaman, les digo, es horizontal, un desarrollo también, la placa va a correr de manera horizontal. No, nunca he visto un dispositivo de estos, varios. Los que he visto son verticales y los horizontales, que son los más clásicos, el desarrollo horizontal. Muy bien, pues bueno, ya lo mismo que hemos visto ya, ¿no? El principio general y los preacondicionamientos, todas las consideraciones que hay que utilizar para hacer una buena corrida con esta técnica. Derivatización. Muy bien, ya lo abordé un poco, ya lo comenté. Y esta derivatización dentro del proceso de separación por HPLC, bien, pues podemos hacer dos tipos de derivatización. El compuesto reactivo lo podemos disolver en una sustancia y luego utilizar ¿cómo le llaman? Se me va la palabra. Spraying es un dispersor, un vaporizador, ¿no? Que emite el disolvente en partículas muy pequeñas. Aspersor, un aspersor. Bueno, entonces, y también la otra manera, sí, aquí les decía, pues bueno, la plaquita la van a rociar con esto, ¿no? O la van a sumergir. Ajá. O también pueden hacer la derivatización a través de fase gaseosa o a través de calentamiento. Pueden hacer incluso una aplicación así y luego calentar para que la reacción se acelere y hagan su derivatización. Las razones para hacer derivatización. Como les decía, bueno, sustancias que no absorben a cierta longitud de onda en el detector que ustedes tienen, pues a lo mejor las hacen más detectables a través de algunos derivados. Que la sustancia es un alcohol, pero no tiene muchos dobles enlaces, pues bueno, pues vamos a ponerle incluso algún anillo aromático, ¿no? Para que se haga más visible con fluorescencia o la técnica que se vaya a utilizar. Incluso para mejorar, fíjense bien que esto tiene que ver con lo que luego denominamos fluorescencia, rendimiento cuántico. Cuando hacemos, no fluorescencia, aunque también ahí se maneja el concepto, pero les explico. Hay reacciones que llevamos a cabo con luz, ¿sí? Y entonces ustedes tienen un compuesto A y un compuesto B.
y la reacción es fotoquímica, pues vamos a ver cuántos fotones van a absorber esas señales. Entonces el rendimiento cuántico tiene que ver con eso. Entonces muchas sustancias pueden tener un bajo rendimiento cuántico, que la luz que reciben pues no la absorben, ¿no? Absorben solamente una poca cantidad porque la naturaleza de los compuestos, de los analitos que están involucrados en este proceso, pues simplemente tienen un bajo coeficiente de extinción molar en términos de la luz que están absorbiendo. Recuerden que en ultravioleta se ve mucho este parámetro. El coeficiente de extinción molar, cuando es pequeño, pues la banda, la altura, el coeficiente o la absorción, la absorbancia es muy pequeña. A eso se refiere. Para detectar pues, componentes de su muestra, de su mezcla de compuestos, ¿no? Es un poco lo mismo. Y también para hacer detecciones selectivas, ¿sí? O para inducir fluorescencia. Como les decía, pónganle un sistema más aromático, más conjugado, que pueda verse a través de una técnica de fluorescencia, pues ya hacen más visible. Entonces tiene todas estas razones hacer una derivatización. Recuerden que lo que van a meter ya no es lo que ustedes tenían originalmente, ¿sí? En el caso de cromatografía en líquidos o en una cromatografía en columna, donde ustedes sí pueden colectar los analitos, el disolvente que va saliendo de las columnas, pues pues allí sí pueden ustedes recuperar su sustancia, pero ya no va a ser la misma que tenían originalmente. ¿Y por qué hicieron la derivatización? Pues para tener una mejor separación. Luego le pueden quitar el grupo protector. A veces le llamamos grupos protectores. Me sirvieron para un propósito, ¿sí? Incluso para darle estabilidad a la muestra. Si se me descompone, pues bueno, vamos a restarle estabilidad. Inestabilidad le restamos. ¿Por qué? Porque ese grupo es muy sensible a las condiciones de separación. Lo protegemos y ya luego se lo quitamos una vez que hacemos la separación. Pueden haber muchos propósitos, muchas razones más para hacer este tipo de derivatización. Bueno, algunas características de utilizar fase de gas, ¿no? Que es más rápido y uniforme la transferencia del reactivo. Hay que vaporizarlo, me supongo. Dice que hay muy pocos, lamentablemente muy pocos reactivos para hacer derivatización, ¿no? Yodo, bromo, cloro, ácidos volátiles, etc. Son algunos de estos gases o vapores que se utilizan. Miren, en la cámara el TUI, en la cámara esta gemela que habíamos visto, ahí incluso pueden hacer la derivatización. Muy bien. Por spraying, aquí está el aspersor. Ven, pues aquí está el propulsor, el área que va a mandar justamente para tomar cierta cantidad de líquido y vaporizarlo o dejarlo en partículas mucho más finas, en gotitas, ¿no? Aquí hay un dispositivo ya expresamente construido para eso. Esto es algo hechizo. Esto lo podemos hacer con lo que hay en el laboratorio, una manguerita de estos de látex. Una unión aquí, que son muy comunes, un matracito, incluso con un matraz quitasato también se podría hacer. Y bueno, la gomita aquí para hacer la expulsión de aire. Muy bien, aquí dice el tipo A de aspersores de viscosidad normal y de viscosidad más alta. Miren, dicen que incluso hasta ácido sulfúrico. ¿Sí? Recuerden que y les hice un comentario que algunos reveladores, cuando vimos
reveladores en cromatografía en capa fina, es muy importante evitar o exponerse a los vapores de este tipo de componentes que tienen ácido sulfúrico, porque aunque, bueno, en el momento en que ustedes aspiren ácido sulfúrico van a sentir el ardor inmediatamente en sus mucosas. Es muy peligroso. O en sus ojos, imagínense. Por inmersión, derivatizar por inmersión, pues simplemente hay que meter nuestra cámara a una mezcla de disolventes con el reactivo derivatizante y esperar a que incluso haga el desarrollo con esa mezcla, ¿sí? O de forma vertical o de forma horizontal. Ok, dice que tiene algunas características como esto, una batería que no depende de una fuente de poder. Bien. El densitómetro. El densitómetro va a ser muy importante. Les decía que les va a dar las bandas, ¿no? Como que si fuera un HPLC. Ajá. Entonces, el área bajo la curva pues les da la proporción relativa. Por eso da con mucha precisión la concentración de cada analito. Dice que el escáner está diseñado para manipular placas, digamos, hasta de 20 por 20 centímetros, ¿no? Bien, el barrido se puede llevar a cabo en modo de reflectancia o transmisión. Muy importante las técnicas de cuantificación. Y bueno, la visualización por absorbancia por fluorescencia. Ahorita vamos a ver más datos de esto. La velocidad de barrido, el rango espectral, pues se fijan, estaba metido en el visible muy claramente. Muy bien, se colectan los espectros. La colección del barrido, digamos, del espectro dice hasta 100 nanómetros por segundo. Una velocidad de sobremuestreo de 40 nanómetros. Bien. Bien, pues ya estamos en la parte final de esta técnica, la detección, la fotodocumentación y las medidas por densitometría. Este paso es el que nos va a permitir cuantificar, acuérdense. ¿Bien? La densitometría va a ser con luz visible, con UV o con fluorescencia. Convierte las manchitas, ya sea como puntos o como bandas, en cromatogramas constituidos como un HPLC, como lo vimos acá en como está este esquema. Muy bien, aquí está la técnica entonces, miren. Ustedes tienen su plaquita. Van a hacer incidir luz. Esta es la luz original. Una parte de luz se va a transmitir y una parte de luz se puede reflejar. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente van a tener aquí ustedes que pueden medir cualquier parte de estos con referencia a la luz inicial. Entonces, la luz inicial realmente va a ser la suma de la luz absorbida, ¿sí? De la luz transmitida, de la luz reflejada y de la luz dispersada, ¿sí? Porque también se puede difundir, se puede dispersar la luz. Ajá. Entonces, estos parámetros hay que considerarlos muy bien para hacer justamente la cuantificación de manera correcta. Pero esto está, les digo, en cierta manera muy automatizado. Entonces, pero bueno, pues esto es lo que realmente hay que hacer. Entonces dice, ya lo hemos comentado un poquito antes, que el densitómetro trabaja en dos modos, modo de transmisión o modo de reflectancia. Entonces, modo de transmisión, pues bueno, el detector está acá abajo. Modo de reflectancia, el detector está en algún punto dado para ver cuánta luz está reflejando, refractando, perdón.
Ajá. No, perdón, reflejando, y pues medir esa cantidad de luz. Recuerden que ustedes van a tener esta información. ¿Cuánta luz incide? ¿Cuánta se transmite y cuánta se refleja? Entonces dice que en el modo transmisión simplemente ustedes sacan este cociente y ya tienen los valores de absorbancia. En el modo reflectancia, ustedes miden nuevamente este cociente y ya tienen entonces los valores de absorbancia. Dice que los modos de transmisión son más recomendables que los de reflectancia. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Comentarios, dudas? ¿Ya se durmieron? No, profe. No, profe, aquí andamos. Muy bien, profe, gracias. ¿No hay duditas? ¿Comentarios? Creo que no, profe. Ok, vamos a seguir. Muy bien. Bueno, este es para, en el caso que ustedes tengan como fuente de luz del fenómeno de fluorescencia, en densitometría. Se mide la fluorescencia directa o muy importante, esta palabra quench es muy utilizada sobre todo en el medio científico. Es apagar algo rápidamente, de manera muy rápida, ¿sí? Entonces es qué tan rápido se desvanece la fluorescencia. Cuando nosotros estamos haciendo una reacción química, pues vamos a suponer que tenemos un hidrúlito de aluminio haciendo una reducción de un carbonilo, pues bueno, pues de pronto nos puede quedar un poquito de hidruro activo, vivo. Entonces decimos, cuencheala. ¿Cómo cuencheamos esta reacción? Pues vamos a poner algo que apague y que anule completamente la actividad del hidruro. Entonces, en este caso es la medida de fluorescencia directa o qué tan rápido se desvanece esa fluorescencia, qué tan rápido se acaba. Recuerden que ustedes iluminan la placa con luz fluorescente y eventualmente apagan la luz fluorescente y ven cuánto tarda esa manchita en perder la fluorescencia. ¿De acuerdo? Y la otra forma es la fluorescencia que está emitiendo de manera directa. Pues sí, es una exposición directa de la manchita a la fluorescencia cuando se expone a luz ultravioleta. Dice que se utilizan dos monocromadores para hacer la selección de la longitud de onda de excitación y la longitud de onda de emisión. Con fluorescencia se utiliza el modo de reflectancia. Bien, pues más opciones, ¿no? Sí. Con el método de fluorescencia, este fue con fluorescencia directa y este es con quenching. Dice que, como el nombre lo indica, utiliza la habilidad del nanito para absorber o desvanecerse esta fluorescencia una vez que se apaga la fuente de luz, ¿sí? O cómo va a desaparecer esa fluorescencia. Ajá. Dice, esta técnica de fluorescencia base, digamos, es incorporada hacia la fase estacionaria. Entonces, cuando se excita por longitud de onda corta, ¿sí? La fluorescencia se genera uniformemente a lo largo de la placa, ¿no?
Ok, también en el caso de que ustedes utilicen luz ultravioleta, la sustancia absorbente está inmersa en la placa. Dice una porción de la luz fluorescente es fluoresceída y es absorbida y la otra consecuentemente es conchada. Aquí va a haber una participación entre los dos fenómenos. Cuánta se absorbe y cuánta es la velocidad a la cual se absorbe, cómo es la intensidad de la fluorescencia y cómo va a ser justamente el proceso de desvanecimiento de esa fluorescencia. La disminución de la fluorescencia se mide como una función de la cantidad de analito en el spot. A ver, para que tengan más claro esto, imagínense que ustedes tienen en un spot, tienen vamos a poner un número así, grandecito para que se entienda, 1 miligramo de sustancia. Ajá. Y en otro spot tienen medio miligramo de esa misma sustancia. Si ustedes aplican la fluorescencia directa pues va a ser más intensa donde hay 1 miligramo de sustancia. Cuando ustedes apagan la fuente de fluorescencia, de radiación, pues obviamente va a quedar un poquito más de intensidad de la luz una vez que ustedes cortan la fuente, en donde hay más sustancia, ¿sí? Si es que eso lo miden al momento de apagar. Si está encendido, también pueden ver el quench de la fuente de radiación fluorescente o de UV. ¿Por qué? Porque el quench va a ser más grande en donde hay más sustancia. Es el proceso un poquito contrario a cuando ustedes apagan, que cuando nosotros tenemos menos sustancia. Entonces está relacionado con la proporción de analito, la concentración que hay, con el fenómeno de fluorescencia directa o de quench de este fenómeno de fluorescencia. Bueno, algunas ventajas. Bueno, que estos fenómenos se convierte a bandas, a picos como en el HPLC. Es muy importante la posición de los picos del barrido, porque va a ir haciendo el barrido cada uno de las bandas o de los puntos. Y entonces esto lo va a leer como un tiempo de retención. En otras palabras, si ustedes tienen su plaquita aquí, su base de aplicación, y corrieron todos los banditas hacia arriba, entonces el densitómetro pues va a hacer el corrido en el mismo sentido y va a ir tomando nota de a qué distancia respecto al punto de aplicación va encontrando ese spot o esa mancha, esa bandita, y va a ir conociendo automáticamente los valores de RF. La cuantificación es muy rápida, muy precisa y además reproducible. Yo creo que esta técnica, jóvenes, así sin temor a dudas, si ustedes quieren hacer cuantificaciones rápidas, ¿sí? Y sus rutinas de trabajo y la metodología que están utilizando ustedes implica cuantificaciones rápidas y precisas, este equipo es mucho más barato que un equipo de HPLC o que un equipo de gases, donde ustedes también pueden hacer la cuantificación, por supuesto. Pero bueno, por una fracción del costo de un equipo de HPLC o de uno de gases, que ya están bastante caros, pues entonces yo puedo comprar un densitómetro que tiene un costo más bajo. Pues sí va a haber limitaciones. ¿Qué limitaciones puede tener, por ejemplo, con respecto a un HPLC? Pues que aquí no van a poder colectarlo. ¿Sí? Lo único que van a hacer, proceso, el objetivo del proceso global es cuantificar. Bueno, pues si les alcanza el dinerito, su domingo, pues entonces, para un HPLC, pues entonces opten por un HPLC. Uno de gases. El gases también es muy sensible. Depende del detector que vayan a utilizar. Vamos a llegar a esos temas próximamente. Jóvenes, son las 4 de la tarde. Sé que ustedes tienen mucho trabajo también y clases sobre todo posteriormente. ¿Alguna pregunta así muy rápido? ¿Comentario?
Sí, ¿alguien comentó algo? Perdón. No, profe. Muy bien. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde.